Vamos a compartir, hermano, la palabra del Señor, Mateo capítulo 14, del versículo 22 hasta el 33, una palabra conocida, pero hay una verdad muy importante que hoy día queremos compartir con ustedes. Mateo capítulo 14, del versículo 22 hasta el 33. Voy a invitarle a que estemos en pie para dar lectura a la palabra del Señor y luego estar compartiendo lo que el Señor puso en mi corazón respecto a este texto, que es un texto muy conocido. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Mire, yo no sé de las cosas que usted se acuerda cuando sus hijos eran chicos. Todos tenemos historia de cuando nuestros hijos eran chicos. Y yo me acuerdo, supongo que si me pongo a preguntarle a ustedes, tienen cada aventura, y aventuras muy divertidas, entretenidas, cosas simpáticas que hacían los chiquillos. De hecho, uno generalmente cuando se acuerda de todas las travesuras que hacían los niños, las cosas que acontecían. Pero sabe, cada vez que yo he conversado y cuando uno escucha a los papás y a los abuelos, peor todavía. Los papás se acuerdan de cosas bonitas. Los abuelos peor. Los abuelos no, para los abuelos no, nuestros nietos son los espectaculares. Son los más lindos del mundo, son los mejores, los más inteligentes. Nunca son desordenados, son habilidosos y así. Siempre buscamos una excusa para que todo esté bien. Pero cada vez que yo escucho historias de cosas pasadas de los padres, ¿sabe? Siempre escucho cosas positivas. Y aún hasta las cosas negativas, los papás le damos vuelta para que nuestro hijo salga como el bacán, el mejor, el que le fue bien, el excelente. Y la verdad que hoy día yo quiero referirme, hermano, la percepción que tenemos nosotros de la vida. Y es natural, pues, es natural. Si son nuestros hijos y son nuestros nietos, siempre vamos: no, mi hijo era el primero del curso. No, mi hijo era el mejor deportista. No, mi hijo era el que siempre llegaba primero. Mi hijo era el más limpiecito, sus cuadernos antes se pasaban los cuadernos del limpio. ¿Cuántos pasaron el limpio cuaderno aquí? Ay, varios pasaron cuaderno del limpio. Uno tenía un cuaderno borrador y después tenía un cuaderno del limpio. Y después le revisaban el cuaderno y le ponían nota por el cuaderno del limpio. El borrador no importaba que estuviera para la escoba. Entonces, siempre los papás se acuerdan de las cosas positivas. Y la verdad, hermanos, es que cuando uno mira la vida de los seres humanos, y yo mirando porciones de la Biblia, me encontré con esta porción porque decía: quiero compartir con los hermanos lo que Dios puso en mi corazón, y tiene que ver ¿cómo será que Dios nos ve a nosotros? ¿Cuál es la percepción que tiene el Señor de nosotros? Porque al menos nosotros tenemos de nuestros hijos la mejor percepción. Los demás le ven los defectos, los demás ven que son flojos, los demás ven que son desordenados, los demás ven que les fue mal, los demás ven todo lo malo, pero uno ve todo lo bueno de nuestros hijos. Siempre lo mejor son nuestros hijos. Ahora la Biblia dice que Dios es nuestro Padre. Entonces, hoy día quiero remitirme, hermanos, a poder percibir un poco cómo yo entiendo cómo Dios nos ve. Y para eso elegí esta porción, que es una porción bien conocida.
Cuando hacemos las clases de homilética, a los hermanos les enseñamos que a veces cuando una porción es muy conocida, oye, ¿cómo voy a hablar de nuevo de cuando caminó Pedro? ¿Cómo voy a hablar de nuevo si eso es conocido? Pero sabe, la palabra siempre tiene una verdad nueva para nosotros. Tenemos que estar con el corazón y los oídos atentos a lo que Dios nos quiera decir. Bueno, esta porción es una porción, como dije, muy conocida. Los discípulos venían de una experiencia extraordinaria. ¿Qué había pasado justo antes de esta situación sobrenatural? Bueno, los discípulos habían sido testigos de un milagro espectacular. El Señor había alimentado 5,000 varones con su familia, con 5 panes y 2 peces, que ni siquiera lo puso una persona adulta. Dicen que un chiquitito de los que la mamá le mandó la colación para que fuera a escuchar a Jesús. Entonces él dijo, yo tengo 5 panes y 2 peces. Yo siempre he pensado, hermano, la inocencia de los niños, ¿me entiendes? Porque si tenemos un problema de 5,000 y un chiquitito dice, yo quiero compartir mi colación, aquí tengo 5 panes y 2 peces. Entonces, fíjese que con esa actitud de aportar lo que tenía en sus manos, el Señor hizo algo maravilloso. Los testigos, toda la gente, todos los hombres observaron, sobró pan, sobró comida, terminó la celebración. Fue un hecho portentoso. Los que principalmente fueron testigos de lo que sucedió, porque a lo mejor el resto de la multitud no se dio cuenta. ¿Y a dónde Jesús habrá sacado tanto pan? ¿Cuántas horas habrá mandado los amigos a hacer pan? A lo mejor alguno no se enteró, solo le llegó la comida. Pero los que sí supieron cómo sucedió fueron los apóstoles. Los apóstoles supieron que de 5 panes y 2 peces Jesús hizo un acto sobrenatural. Entonces, ustedes entenderán que algo tan maravilloso te llena el corazón de alegría. Cuando hay un milagro, a uno le llena el corazón de alegría. Cuando hay una cosa sobrenatural, uno se alegra, uno se regocija. Cuando uno ha visto la mano de Dios, uno se regocija. Uno bendice a Dios por lo que Dios ha hecho. Cuántas cosas buenas Dios ha hecho con nosotros. Y uno tiene gratitud en el corazón. Así que el corazón de ellos estaba lleno de alegría. Y dice la Biblia que en este momento de alegría, de fama, de multitudes, entonces Jesús toma a los discípulos, los pone en una barca y los manda al otro lado del mar de Genesaret o el mar de Galilea, y él se queda solo en el monte orando por ellos. Esa es la circunstancia. Ellos están en la barca, Jesús está solo y seguramente intercediendo por ellos. Hermano, si hay una cosa que usted y yo debemos saber, que a Dios nada le sorprende. No es que Jesús se tropieza con los problemas. No es que Jesús desconozca las realidades. A nosotros no sucede eso. Nosotros en nuestra vida vamos avanzando en la vía del tiempo y vamos a enfrentando dificultades y nos vamos encontrando con situaciones que a veces son alegres, a veces son tristes, a veces vienen pruebas o enfermedades. Pero al Señor nada le sorprende, Él sabe todas las cosas. Así que Él sabía perfectamente lo que se venía. Y yo en esto encuentro una suerte de consuelo. No sé si usted se consuela, hermano, pero antes que venga la tempestad, antes que venga el viento en contra, el Señor ya sabe que no va a venir el viento en contra. Y cuando yo sé que mi Padre está consciente de eso, a mí me da una paz tremenda. No sé si a usted le da tranquilidad saber que el Señor conoce lo que a usted le viene. Más importante que usted y yo sepamos lo que nos viene, es importante que Él lo sepa, porque Él es el que cuida de nosotros. Él es el que está preparando las circunstancias. Entonces encontramos a estos discípulos en medio del mar, en medio del viento en contra, en medio de la lucha, y el Señor orando solo en un monte, consciente de lo que le sucede a sus discípulos y apóstoles. Así que primera verdad que tenemos que destacar esta palabra: cuando usted y yo estamos en la tempestad, el Señor está consciente. Cuando usted y yo estamos en una prueba, el Señor está observando lo que nos sucede. No es ajeno, no se quedó dormido, no se fue a dormir una siesta. No, el Señor está consciente de lo que estamos viviendo. Y eso a nosotros debiera traer un consuelo a nuestros corazones. Se levanta la tormenta, no hay sorpresa para Dios. Y sin embargo, el Señor no corre a sacarlos de la dificultad. El versículo 25, si lo podemos volver a poner, nos da una clave de lo que hace el Señor. Mire, versículo 25 dice: mas a la 4ª vigilia de la noche se dividía en 4 vigilias. La 4ª vigilia de la noche era como a las 6 de la mañana, cuando ya estaba amaneciendo. Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Aquí hay un tema que es importante. No fue al principio de la noche. No fue cuando comenzó recién a moverse el agua. No fue cuando vinieron los primeros movimientos del barco. No fue cuando empezó la dificultad. Vino el Señor cuando era la cuarta vigilia de la noche. Yo no sé si usted se acuerda cómo le enseñó a andar a sus hijos. Ahora hay tantas técnicas, máquinas para todos los cabros, tienen equipos, carros y cosas raras. Antes el modelo era súper sencillo. Se ponía la mamá allá, porque la mamá no soltaba al cabro chico, evidentemente pues no lo iba a soltar porque era de ella. Y uno se ponía acá y uno lo invitaba. Le decía, tírate, tírate. Entonces daba 2 pasos y se iba para el suelo, y uno antes que cayera al suelo lo tomaba. ¿Se fija? Pero tenía que dar los 2 pasos y arriesgarse. Sabe que no podemos crecer, hermanos, si no somos capaces de enfrentar las dificultades. No podemos experimentar el poder de Dios si no pasamos por alguna dificultad, alguna necesidad, alguna prueba, alguna lucha. Entonces, cuando usted esté en medio de la tormenta, no es que Dios se olvidó de usted. Cuando usted está en medio de una prueba y ve todo oscuro, no es que Dios se quedó preocupado de otros temas más importantes. Es que Dios tiene tanto que hacer, tiene tantas personas que le están pidiendo que a lo mejor no me miró a mí, no se preocupó de mí. Hermano, eso no es así. El Señor está ya clamando por nosotros y diciendo, vamos hijo, tú puedes hacerla. Vamos hijo, tú puedes hacerla. Y Dios está apostando, hermano, que nosotros podemos caminar en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y ese es el llamado que nos hace el Señor, a que podamos confiar en Él. Muchas veces, y es natural como seres humanos, de repente las pruebas como que nos superan. Mire, la Biblia dice que la tempestad era bastante fuerte, las olas eran enormes, estaban aterrados. Entonces, si uno pudiera hablar, Señor, pues mira cómo están los discípulos, son las 2 de la mañana, y llevan 2 horas luchando. Y el Señor decía, tranquilo, tranquilo, ellos pueden. Sabes que Dios tiene más confianza en nosotros que nosotros mismos. Y la Biblia dice algo que para mí en mi vida cristiana ha sido un karma, hermano, porque muchas veces me he sentido agobiado. La Biblia dice lo siguiente, que Dios no pone sobre nosotros más carga que la que podemos llevar. Ya yo digo, Señor, yo creo que no puedo. Ya, Señor, no tengo fuerza, ya no aguanto más esta situación. Mira mi vida, ya no soporto. Pero el Señor dice, no, tú puedes, hijo, tú puedes. Tú puedes con esta situación, tú puedes con esta lucha, tú puedes con esta dificultad, tú puedes con este problema, tú puedes. Y sabe, el Señor apuesta a nosotros todo el tiempo, puede. Esta es guerrera. Esta mujer que yo conozco, que es mi hija, es guerrera, no se va a tirar al suelo. Va a llorar un poco, se va a secar las lágrimas, se va a poner de pie y va a seguir en la batalla. ¿Sabe? El Señor apuesta por nosotros, lo que nosotros no haríamos, hermanos. Entonces dice la Biblia que, según ese versículo, que cuando ya había pasado toda la noche, recién el Señor dijo, ya, ahora vamos. Ahora el encuentro no fue amable. Porque evidentemente en medio de la oscuridad, cuando está amaneciendo, no se ve muy bien, y en la tempestad, el ver aparecer algo, un ser humano caminando sobre el mar, no debe ser algo muy agradable, menos en una noche de mucha tempestad. Entonces, ¿qué aparece? La segunda etapa de esto. Primero viene la prueba, el Señor está consciente, Él está orando, pero ahora viene el rescate. Versículo 27, las primeras palabras que el Señor le dice, enseguida Jesús les habló. ¿Cuándo les habló? Cuando ellos estaban llenos de miedo, estaban totalmente desanimados, cuando sentían que ya no podían más, el Señor les habla. Y a mí me llama la atención porque las palabras que le dice son significativas. Le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tengan ánimo, tengan ánimo. Y yo creo que es una palabra que a nosotros debe hablarnos si estamos pasando dificultades. Hija, ten ánimo, yo soy, no tengas miedo. Es una forma de decir, quédate quieta, yo estoy a tu lado, no te he soltado, voy a caminar al lado tuyo, no te preocupes, en medio de la lucha yo estoy contigo.
Y es una percepción que a nosotros cuando estamos en las dificultades, hermanos, qué bien nos hace que el Señor nos diga estas palabras. Ten ánimo, yo soy, no temáis. En medio de la dificultad, en medio de las malas noticias, en medio de los dolores, en medio de la afección, en medio de lo cómo me siento, el Señor dice, no tengas miedo, no tengas miedo, yo soy, yo estoy contigo. Y es una percepción que a nosotros debiera hacernos meditar cuando estamos preocupados, hermanos, de cómo está avanzando nuestra circunstancia. Versículo 28. Cuando Jesús dice eso, ¿sabe? Hay uno que responde. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y me detuve en este versículo, hermanos, porque en la percepción que tenía Pedro no tiene problema. ¿Sabe? Si a Pedro le preguntan, ¿tú crees que Jesús te puede hacer caminar sobre las aguas? Pero por supuesto, si lo acabo de ver que multiplicó el pan de unos pocos panes para 5,000 personas. Él es poderoso. Pero ¿sabe lo que este apóstol le dice? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y la respuesta de Jesús que esperaba Pedro no fue la que recibió. Pedro quería que Jesús dijera esto. Pedro, ordeno que el mar te deje caminar. Pero ¿sabe lo que hace Jesús? Cuando Pedro le dice esto, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Jesús le dice, ven. 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 ¿Tú quieres un gran discurso para calmar el mar? ¿Tú quieres venir cuando todo está calmado? ¿Tú quieres que yo apacigüe el agua para que puedas caminar? Ven. Pero ven cómo estás. Ven en la situación que estás. Ven con el viento en contra. Ven con toda la lluvia que está golpeando. Ven que se mueve todo, pero ven igual. Ven, no hay problema. ¿Sabe, hermano? Cuando uno ha pasado momentos de dificultad, de tristeza, de enfermedad, ¿cómo quisiera que el Señor, antes de llamarnos a caminar con Él, apaciguara todo y nos hiciera facilito el camino? Pero ¿sabe lo que quiere el Señor? Si tú realmente crees en mí, ven igual. Ven con el viento en contra. Ven con tus dolores. Ven con tu dificultad. Ven con tus luchas. Ven con tus temores. Ven con tus sentimientos de culpa. Ven igual. Ven así como estás. Porque yo te estoy esperando. Entonces ahí sí puedo ver al Jesús que está del otro lado diciendo, ven hijo, ven, atrévete, atrévete. Y me acuerdo cuando yo le enseñaba a mi hijo chico, y mis hijos se lanzaban, y nunca se cayeron, nunca se cayeron. Y yo era un papá como cualquier otro, lleno de defectos. Pero si el papá humano no te deja caer, ¿cómo te va a dejar tu Padre Celestial? El que tiene el poder, el que tiene la autoridad. Él es el que nos sustenta, hermanos. Y si Él te invita a venir en medio de la prueba, lo que tenemos que hacer es confiar en que Él nos va a sustentar en medio de la dificultad. Hay un desafío en el ven. Hoy el Señor nos está desafiando. A pesar de todas las circunstancias, sigue. A pesar de todas las pruebas, de las cosas que están opuestas, sigue adelante, acércate, camina hacia el Señor, no te alejes, porque en realidad eso es lo que está esperando el Señor, que tú des un paso de fe, porque el resto lo va a hacer Él con su poder y su gracia. Versículo 29 dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Se atrevió, se puede. No calmó las aguas, no calmó el viento, no calmó la tempestad, caminó así con todo. Y aceptó el desafío del Señor. Sabemos nosotros la dificultad que tuvo cuando comenzó a ver las circunstancias. Y este es un hecho que a nosotros debe hacernos pensar. ¿En quién estamos poniendo nuestra visión? ¿A dónde estamos apuntando nuestra vista? Porque, hermano, cuando usted y yo estamos en una prueba, tenemos dos opciones. O seguimos mirando a Cristo o miramos los problemas. Esas son las dos direcciones en que podemos mirar. Podemos mirar al Señor, podemos confiar en Él, o podemos poner los ojos en nuestras imposibilidades.
Si miramos nuestras imposibilidades, vamos a comenzar a vivir lo que vivió Pedro. Comenzó a ver el viento, las olas, dejó de alguna manera fijarse en el Señor y dice que la Biblia que comenzó a hundirse. Pedro, el exitoso, el que había ya caminado, comenzó a hundirse. Entonces, esta es una circunstancia interesante que nosotros debemos revisar. Cuando Pedro se hunde, lo que hace es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Versículo 30, miren lo que dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, dejó de mirar al Señor para mirar el viento, para mirar la circunstancia. Tuvo miedo. Siempre las circunstancias nos van a dar miedo. Siempre lo externo nos va a dar miedo. Mantener la vista en Cristo es un desafío de cada creyente, hermano, todos los días. Cuando uno ve los problemas, no se van a solucionar. Cuando uno ve los vientos, no se van a solucionar. Cuando uno ve sus propias capacidades, no lo vamos a lograr. Pero si miramos a Cristo, decimos, con el Señor todo es posible. Todo es posible. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús extendiendo la mano, tomó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas tan bien, ¿qué te pasó? Y Pedro es el símbolo de todos nosotros. Porque muchas veces estamos caminando bien, nuestra fe está bien y de repente nos caemos, nos quebramos, nos vamos fuera de la voluntad de Dios, desobedecemos a Dios, nos salimos del camino de la obediencia, comienza la dificultad. Y ahí entonces comienza a notarse toda nuestra historia, todo nuestro repertorio de las cosas en que hemos fallado. Entonces, si uno mira esta porción, y uno mira como mencionaba al principio, ¿cuál es la percepción que tienen los papás de los hijos? ¿Cuál es la historia que contamos? Me imaginaba si en el cielo había un registro de las cosas que hizo el Señor. Y a lo mejor algún ángel ahí puso sí. Y en una oportunidad Jesús se encontró con Pedro y Pedro se hundió. ¿Y sabe lo que me imaginaba? Entonces te va a decir, pastor, pero eso no está en la Biblia. Pero yo me imaginaba esto y no sé si usted me haya razón. Me imaginaba que Jesús le decía, a ver, ¿qué creíste ahí? ¿Que Pedro se hundió? No, pero eso no es trascendente. Lo trascendente es que él caminó. Eso es lo trascendente. ¿Qué importa que se hundió? Si yo lo sé que eso no es importante. Deja al lado eso. Bórrale eso y ponele que esa fue la vez que él se estaba hundiendo y yo lo rescaté. Eso sí es importante. Entonces, ¿sabe? Todos nosotros, hermanos, estamos llenos de recuerdos de las cosas donde fracasamos. Y yo tengo la percepción que el Padre que tenemos siempre está pensando en las cosas que le apuntamos. Las cosas buenas que hicimos. Porque como es un Padre bueno, siempre va a estar poniendo el acento en las buenas cosas que hicimos. Tengo la percepción que ese momento no es el recuerdo para cuando Pedro se hundió. Para Jesús el recuerdo cuando Pedro fue el único que caminó. Los demás no se atrevieron, pero este caminó. Pedro, bien, caminaste, hijo, bien. Le pregunté hace poco a mi hijo mayor, ¿cómo le fue a Pedro en el partido? Hizo 10 puntos. ¿Sabe? No me dijo las veces que falló. ¿Se fijan? No me dijo, no, perdió 50 pases, no, se equivocó. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo los puntos que hizo. Hizo 10 puntos. Hizo un punto con el mejor jugador contrario. Y yo lo escuchaba y decía, así somos los papás. Los papás siempre estamos viendo lo mejor de nuestros hijos. Entonces, mira, hermana, quiero decirte una cosa. ¿Sabe? El Señor siempre está viendo lo mejor de ti. Nosotros vemos lo feo y el enemigo nos apunta a lo feo que somos, lo mal que lo hemos hecho. Y el Señor pone el brazo y dice, no, este es mi chiquillo. No, este es el que ora. Este es el que clama. No. Él no nos ve quejándonos, hermano. Él no nos ve alabando al Señor. Él no nos ve en las derrotas. Entonces, cuando miramos la Biblia, hay un montón de personajes que tienen un montón de historias de fracaso. Entonces, cuando el Señor recuerda este tiempo de este milagro, no se acuerda del momento en que Pedro fracasó, se acuerda del momento en que Pedro caminó sobre el mar. Eso es lo destacable. Cuando el Señor recuerda, cuando el Señor habla del hijo pródigo que estuvo lejos, no está hablando de cuando estuvo con los cerdos tratando de darle la comida a los cerdos, no, él se acuerda de cuando volvió y fue abrazado por su padre. Eso es lo que se recuerda, eso es lo importante, la victoria que tuvo.
No cuando era un fracasado, sino cuando pudo volver al camino de la salvación, cuando pudo volver a abrazar a su Padre. Eso es lo que se recuerda en el cielo. Cuando se habla de David, no se habla de David que desobedeció, que cometió adulterio, que mató a una persona. ¿Se acuerdan de David que se arrepintió, que pidió perdón, que lloró hasta que se le secaron los ojos? Y que al final le dijo, Señor, pero por favor no me quites tu presencia. Porque si no tengo tu presencia, no tengo nada, Señor. Entonces Dios siempre se está acordando lo mejor de nosotros, hermanos. Somos nosotros los que vemos lo malo de nuestra vida. Somos nosotros los que vemos nuestra debilidad, nuestro fracaso. Cuando hablan de Pedro en el cielo, no se habla de Pablo en el cielo, no se habla del Pablo que persiguió a los cristianos, que los maltrató, que los metió presos, que estuvo de acuerdo con la muerte y que participó en la muerte de algunos, que algunos dicen que esa es la gran carga que tenía Pablo en su corazón. ¿Cómo yo pude dañar a la iglesia? No, cuando Jesús se acuerda de Pablo dice, este es mi apóstol fiel, el que sufrió por mí, el que fue apedreado, el que estuvo en las batallas, el que una vez lo dejaron como muerto, después despertó y siguió predicando. Este es mi hijo. Y sabe, Dios se siente orgulloso de nosotros y nosotros no podemos entender. Y usted puede decir, pastor, usted está equivocado, pero tengo la certeza que Dios se siente orgulloso de nosotros porque somos sus hijos. Con nuestros defectos, con nuestros fracasos, con las fallas que tenemos, el Señor nos mira y dice, este es mi chiquillo, esta es mi hija, que en medio de la prueba sigue siendo fiel. Este es mi hijo que en medio de la lucha sigue clamando. Este es mi hijo que lo veo de rodillas. Este es mi hijo que en medio de la enfermedad sigue clamando y levantando sus manos. Este es mi hijo. Entonces, hermanos, debiéramos preguntarnos, ¿cómo nos percibimos nosotros y cómo nos percibe Dios? Hay personas que pasan su vida viendo lo malo que tienen. Hay personas que pasan su vida y a veces terminan su vida convencidos que no valen nada. Y sin embargo, para el Señor somos como una piedra preciosa, somos como algo tan valioso. Somos tan valiosos que el Señor dejó su trono de gloria para venir en la cruz a morir por algunos de nosotros. ¿Cómo no vamos a reconocer el amor del Señor? Por lo tanto, hermano, cuando el enemigo, porque eso hace el enemigo, recuerde tus fracasos, cuando el enemigo recuerde tus equivocaciones, cuando el enemigo recuerde tus debilidades, los errores que cometiste, tú siempre dile, pero el que murió en la cruz murió por todas esas cosas. Y pagó por todos mis pecados. Y ese es el mensaje del Evangelio. Cuando Jesús muere, lo último que dice, todo está pagado. Todo está pagado. Mi duda, mi fracaso, mi tristeza, mis errores, todo está pagado. Todo está pagado. ¿Sabe? Lo único que necesita el Señor para salvarnos es lo que dijo Pedro. Señor, sálvame. Sálvame. Sálvame de mi vivencia, sálvame de mis tristezas, sálvame de mis fracasos, sálvame de mis temores, Señor. Sálvame de mi carácter, Señor. Sálvame de mis dudas. Sálvame, Señor. Necesito, sálvame. Y ese es el Jesús al cual predicamos. Un Dios lleno de misericordia y lleno de verdad. Cuando el cielo te muestre la historia de tu vida, todos tus pecados estarán borrados. Y el Señor te va a mostrar tus aciertos. El Señor va a mostrar cuando saliste victoriosa. El Señor va a recordar tus oraciones. El Señor va a recordar las cosas buenas que hiciste. No tus fallas, no tus fallas, porque esas las clavó Él en la cruz del Calvario. ¿Cómo no vamos a honrar a un Dios que es así, tan lleno de amor y tan lleno de misericordia? Pero ¿sabe lo que el Señor está esperando? Que en medio de la lucha y en medio de la dificultad, yo diga, Señor, sálvame, ayúdame. Mi fe está debilitada, mi fe está quebrantada. Estoy agotado por esta prueba, por esta lucha, por esta carga que tengo en mi corazón. Sálvame, Señor, necesito de tu misericordia. Y Él está aquí en esta mañana para salvarnos. Incline su rostro y tengamos un momento de oración.